Tenemos noticias increíbles de última hora para ustedes. Tenemos imágenes grabadas con un teléfono móvil. Durante décadas, turistas y guardaparques del National Trust en la calzada del Gigante han susurrado sobre una sección del acantilado de basalto que se abre y se cierra sola. Una puerta de piedra que ningún geólogo explica y ningún organismo oficial reconoce. La semana pasada, un antiguo arqueólogo de campo irlandés llamado Kieran Oria se acercó solo a ese acantilado con un taladro en la mano e hizo lo que a nadie se le había permitido hacer en este lugar en 60 años. No cruzó la puerta, lo rodeó. Y lo que su cámara captó a los 12 metros es la parte que nunca quiso que se publicara. Y una vez visto, es imposible olvidarlo. Esto es lo que encontró. El hombre detrás del taladro. La calzada del Gigante, en la costa de Irlanda del Norte, es uno de los parajes naturales más impresionantes del Reino Unido. Sus escarpados acantilados y profundas bahías conforman un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La calzada del Gigante ha permanecido en la costa de North Antrim durante 60 millones de años. 40.000 columnas de basalto entrelazadas que se elevan y descienden en un patrón escalonado que ha sido estudiado, fotografiado y recorrido por millones de visitantes. Los geólogos saben exactamente cómo se formó. La lava se enfrió, se contrajo y se agrietó formando hexágonos. La ciencia lo confirma. No hay cámaras ocultas en los registros oficiales. No hay nada dentro de esa roca que nadie haya podido verificar. Mira, por eso resulta tan difícil desestimar lo que hizo Ora la semana pasada. Afirma ser un antiguo arqueólogo de campo. Según su propio relato, pasó años trabajando en estudios del subsuelo y análisis estructurales por toda Irlanda antes de abandonar por completo el campo. No era conocido por especular, no publicaba teorías marginales y no formó parte de ninguna investigación formal sobre la puerta de piedra que se movía porque simplemente no existía. Solo existían grabaciones dispersas, clips cortos y grabaciones inestables, hechas con teléfonos móviles que circulaban entre investigadores y aficionados, que llevaban meses intercambiando pruebas discretamente. La mayoría fueron descartadas casi de inmediato y por razones comprensibles. Las formaciones de basalto no se abren, se fracturan, se derrumban, se deterioran con el paso de los miles de años. No se mueven con fluidez, no se retraen. Desde luego no revelan espacios ocultos sin dejar rastro. Pero cuando Oria vio las imágenes, no se centró en el movimiento. Se centró en lo que sucedió después del borde. No en el movimiento en sí, sino en el límite donde se produjo. Algo en ello le inquietaba de una forma que no podía explicar de inmediato. Era demasiado limpio, demasiado uniforme. Cualquier desplazamiento del basalto natural o no, debería dejar microfracturas, polvo, desplazamiento. Como mínimo una línea visible donde una pieza de piedra se separaba de otra. No había nada, ni bordes desmoronados, ni escombros en el suelo, ni distorsión de la roca circundante, o no un movimiento limpio, controlado y preciso, como si la piedra hubiera sido diseñada para moverse de esa manera. Reprodujo el vídeo. Lo pausó. Hizo zoom hasta que los píxeles se rompieron. Y cuanto más miraba el borde, peor se ponía. Porque una palabra se formaba en su cabeza, una palabra que no quería pronunciar. No movimiento, no fractura, ni siquiera anomalía, mecanismo. Y ese era el pensamiento que no podía volver a guardar en la caja. No se lo contó a nadie. Las rocas de la orilla tienen todas forma hexagonal. Es como, ya sabes, trepar por una colmena gigante. Se siente como si un terremoto hubiera arrancado algunas de las placas tectónicas del suelo hace unos cientos de años. No contactó con ninguna universidad. No solicitó permisos.
No notificó a ninguno de los organismos de prospección geológica que operaban en la zona. Llegó al lugar solo, sin documentación, sin equipo y sin intención alguna de llamar la atención sobre lo que estaba haciendo. El equipo que trajo no era inusual. La forma en que pensaba usarlo sí lo era. En el centro de su instalación se encontraba un martillo perforador rotatorio, Hilti TE-70, un sistema de perforación de grado profesional diseñado para mampostería pesada y piedra reforzada. Estaba equipado con una broca para mampostería de 40 milímetros con punta de carburo, extendida a través de una serie de acoplamientos que le permitían alcanzar una profundidad considerable sin ensanchar el punto de entrada. Toda la configuración estaba diseñada para un solo propósito: perforar roca densa, alterando lo menos posible la superficie. Pero la clave no era el taladro, sino la ubicación. Aquí está el detalle. Ora no intentó perforar la cara visible del acantilado donde se produjo el movimiento reportado. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado arriesgado. Con ese espesor, la capa de basalto resistiría la penetración directa durante horas, posiblemente días, y cualquier perforación pondría en riesgo la estabilidad de la estructura circundante. Así que en lugar de eso buscó puntos débiles en otro lugar. El basalto no se forma como una masa uniforme. A medida que la lava se enfría, se contrae. Esa contracción crea densidades en capas, variaciones de tensión internas, zonas donde la piedra es ligeramente menos resistente que la roca circundante. Estas diferencias no son visibles desde la superficie, pero para alguien entrenado en leer la orientación de los granos, la alineación de las fracturas y la dirección del flujo térmico, se pueden inferir. Pasó horas haciéndolo. Sin escáneres digitales, sin radar de penetración terrestre, solo sus palmas sobre la roca. Rastreó variaciones sutiles en la piedra, ligeros cambios en la textura, pequeñas diferencias de coloración, cambios casi imperceptibles en cómo la superficie reflejaba la luz en diferentes ángulos. A lo largo de una pequeña zona de aproximadamente 2 metros de ancho, y apenas 1 metro de alto, la roca no se sentía como las columnas circundantes. Se sentía más delgada, menos resistente, como algo que no se suponía que debía encontrar. Preparó el taladro, ajustó el ángulo, y antes de que esta historia llegue a su punto culminante, suscríbanse. Porque en los próximos 60 segundos, el récord oficial de la calzada del gigante deja de ser cierto. El tipo de imágenes que están a punto de ver es el tipo de imágenes que otros canales no se atreven a mostrar. Quédense hasta el final. Entenderán por qué. La broca estaba en su lugar. Su dedo estaba en el gatillo. En el momento en que la broca atravesó la primera capa, se comportó exactamente como se esperaba, densa e inflexible. La resistencia se reflejó en la herramienta con una fuerza constante y predecible, y el patrón de vibración coincidía con el de la roca volcánica sólida, sin cavidades, sin fracturas, sin anomalías. El polvo expulsado del pozo era de un color similar a las finas partículas oscuras típicas del basalto sometido a presión. Continuó despacio, con cuidado, compensando la acumulación de calor mientras la broca luchaba contra la piedra. Y lo más sorprendente es que pasaron los minutos y luego más. Nada cambió hasta que finalmente lo hizo. El cambio no fue gradual. No hubo advertencia, ni disminución de la resistencia, ni variación en el tono del taladro. Un instante la broca atravesaba roca sólida. Al siguiente ya no. La resistencia se desvaneció. La fuerza necesaria para empujar el taladro hacia adelante desapareció tan repentinamente que la broca avanzó varios centímetros antes de que pudiera reaccionar. La vibración en las empuñaduras pasó de un denso retroalimentación de molienda a algo hueco.
Es un vacío absoluto. Soltó el gatillo. El motor se apagó y por un momento no hubo nada. Ni ruido de máquina, ni viento de la costa, ni sonido de la pared de roca. Solo se oía su propia respiración y el peso del taladro aún presionado contra el acantilado. No se movió. Se inclinó. Giró la cabeza hasta que su oreja quedó casi pegada al agujero. Y escuchó. Sin flujo de aire, sin eco, sin movimiento detectable desde el interior. Lo que fuera que estuviera al otro lado de esa roca, no se ventilaba hacia el exterior. Estaba sellado, contenido y hasta ese momento completamente oculto del mundo exterior. Hay que entender lo que eso significa en términos geológicos. Llevaba el tiempo suficiente en este trabajo como para saber cómo se siente al encontrar una cavidad natural dentro del basalto. La mayoría de los huecos naturales dentro de la lava enfriada son pequeños de apenas unos centímetros de diámetro, producidos por burbujas de gas atrapadas durante el enfriamiento o por la lenta erosión de inclusiones minerales más blandas a lo largo de millones de años. Cuando una broca atraviesa uno de esos huecos, la resistencia regresa a los pocos centímetros cuando la broca vuelve a entrar en la roca sólida del otro lado. Ese es el comportamiento típico. Eso es lo que describe cualquier manual de excavación. Pero eso no había sucedido. La broca seguía moviéndose libremente. El espacio que había detrás de la roca no era una burbuja. Era más grande, mucho más grande. Ahora detente un momento y piensa en lo que eso significa. Una cavidad dentro de roca volcánica de 60 millones de años que no se formó mediante ningún proceso reconocido por los libros de texto. Un espacio que según el registro geológico no puede existir. Y ahí está, a 1 metro de una sección del acantilado por la que millones de turistas habían pasado sin saber que estaba hueca. Apoyó la palma de la mano contra la pared del acantilado. La dejó allí. Luego, retiró lentamente el taladro lo justo para confirmar lo sucedido. No hubo desprendimiento de escombros, ni colapso, ni fractura secundaria, solo una transición limpia de basalto sólido a la nada. Un vacío justo donde no debería haberlo. Y en ese momento antes, incluso de enviar una cámara, tomó una decisión. Fuera lo que fuese lo que le esperaba al otro lado de esa roca, no iba a entrar él mismo a buscarlo. Introdujo una unidad de orugas sobre orugas a través de la abertura. Carcasa pequeña, discreta y sellada a ruedas con banda de rodadura y una cámara montada en la parte delantera, con iluminación LED, el tipo de equipo utilizado en la mina derrumbada. Inspecciones y estudios de tuberías modificados para un espacio libre más reducido. Se mantuvo en posición fuera de la roca, dejó que la cámara se estabilizara y comenzó la transmisión. Durante los primeros 30 segundos no había nada que ver. El robot avanzaba sigilosamente hacia la oscuridad. La lente se empañaba ligeramente por la diferencia de temperatura entre la pared del acantilado y el aire del interior. Oria ajustó el brillo manualmente, amplió la apertura. Aumentó el contraste a mano hasta que las superficies del interior comenzaron a ser visibles. Los primeros metros eran lo que cabría esperar. Paredes rugosas, piedra oscura, el tipo de textura que produce el basalto cuando se enfría de forma desigual. Pero había algo que no debería haber estado allí. El suelo. El suelo estaba nivelado. No aproximadamente nivelado, no con la planitud que produce la erosión a lo largo de milenios. Nivelado de una manera que sugería intencionalidad, una superficie que había sido colocada, moldeada o trabajada en algún momento del pasado remoto. Y fíjense, la textura del suelo no coincidía con la de las paredes. Las paredes eran de piedra volcánica en bruto. Exactamente el tipo de textura que uno esperaría a 10 metros de profundidad en un pozo recién perforado. El suelo era otra cosa. Más liso, más oscuro, casi pulido en los lugares donde las luces del robot lo iluminaban en el ángulo adecuado.
mantuvo la unidad en movimiento. El pasillo se extendía más allá del alcance de la iluminación. Aproximadamente a 12 metros de profundidad, algo apareció a la vista. 12 metros es el número que hay que recordar. 12 metros es donde cambió la señal. 12M es el punto donde todas las suposiciones que Ara tenía sobre lo que estaba viendo dejaron de ser válidas. Las formas suspendidas, esa es la mejor descripción que se podría dar basándose en las imágenes. Formas que colgaban desde arriba, distribuidas por la parte superior de la cavidad a intervalos regulares casi medidos. La iluminación del vehículo no era lo suficientemente fuerte como para iluminarlas por completo. Y aquí está la parte que no tiene sentido. Las superficies de las formas parecen absorber la luz en lugar de reflejarla. El basalto no hace eso. La piedra refleja. Estas no. Aparecían como masas oscuras definidas más por sus contornos que por cualquier detalle visible de la superficie. Pero la geometría estaba ahí repitiéndose distinta. La primera apareció a la vista desde un ligero ángulo alargada cónica más ancha en la parte superior donde se unía al techo y más estrecha hacia la parte inferior donde terminaba en algo que la cámara no pudo resolver del todo. La forma que estaba detrás era idéntica en proporción. Luego vino otro y otro más. La distancia entre ellas era uniforme. No aproximadamente uniforme, sino uniforme. No fueron colocadas allí por la erosión. No fueron colocadas allí por casualidad. Alguien las puso allí. Y fueran lo que fueran, no estaban completamente quietas. Los desplazamientos eran pequeños, casi imperceptibles. El tipo de movimiento que pasaría desapercibido si no lo estuvieras buscando. Pero a lo largo de varios fotogramas, los contornos no permanecieron perfectamente fijos. Había una sutil deriva, un vaivén apenas perceptible, como si algo detrás o encima de ellos produjera una tenue corriente de aire, lo cual no tenía sentido porque el espacio estaba sellado. El vehículo pasó por debajo de la última de las formas suspendidas. El techo se despejó brevemente. La visibilidad mejoró. Y entonces la atmósfera se hizo más densa. Al principio, no se distinguía como una capa o límite definido. Se reveló por interferencia. La luz de la lente del robot comenzó a dispersarse con mayor intensidad, difuminándose hacia afuera en una tenue neblina. Los bordes se suavizaron, el contraste disminuyó. La profundidad de campo se volvió más difícil de calcular. La humedad quedó suspendida en el aire. No era lo suficientemente pesado como para gotear. Todavía no, pero sí lo suficientemente denso como para distorsionar la percepción de la distancia por parte de la cámara. El suelo comenzó a moverse. La superficie se oscureció en parches, absorbiendo más luz que la piedra circundante. Las huellas del vehículo comenzaron a dejar leves marcas a medida que avanzaban, comprimiendo una fina capa de algo más blando que la roca. Se hicieron visibles charcos poco profundos en las zonas bajas. Finas capas irregulares de líquido oscuro reflejaban la luz del vehículo en patrones rotos y fracturados. Los reflejos no formaban imágenes especulares nítidas, se distorsionaban y ondulaban ligeramente. Incluso cuando el vehículo estaba inmóvil, el líquido no permanecía quieto, o la superficie bajo él era inestable, o ambas cosas. Oria redujo la velocidad del vehículo. El ángulo de la cámara se inclinó para estudiar el suelo. No había una dirección de flujo clara ni una fuente visible que alimentara el charco. El líquido parecía acumularse en depresiones poco profundas, mantenidas en su lugar por la superficie irregular. El color era difícil de definir, oscuro, casi negro, bajo la luz directa. Pero cuando el ángulo cambió, aparecieron leves variaciones. Tonos que se separaban ligeramente de la sal marina circundante, lo que sugería que no era solo agua sobre la piedra.
Volvió a mover el vehículo oruga hacia adelante con cuidado. Las orugas mantuvieron la tracción, pero no a la perfección. Hubo un ligero retraso entre su acción y la respuesta. Un deslizamiento sutil y luego el destello. Ocurrió rápidamente. Un estallido de luz más brillante que los propios LED del vehículo oruga. No por un margen enorme, pero lo suficiente como para destacar contra la iluminación controlada. Apareció delante justo más allá del campo de visión. Una breve expansión de brillo que se reflejó en la humedad del aire, creando un resplandor momentáneo en la lente. Luego desapareció, sin fuente, sin brillo residual. Esto fue lo primero que revisó. Revisó su propio equipo. Revisó la carcasa del LED por si había un cortocircuito. Revisó el firmware de la cámara por si había un pico en el sensor. Revisó la marca de tiempo de la transmisión por si había un fallo. Nada. El destello no era suyo. Venía del interior del pasillo y duró apenas un cuarto de segundo. Lo observó una y otra vez y una tercera vez. Era real y nada en ese espacio sellado debería haber podido producirlo. Las líneas en la piedra. La cámara se inclinó hacia arriba y fue entonces cuando las vio. Estructuras lineales incrustadas en el techo, sin sobresalir ni colgar, como las formas suspendidas que había detrás, integradas, extendiéndose horizontalmente por el espacio e intersectando el techo a intervalos regulares. Parecían vigas sutiles parcialmente ocultas por la roca circundante, pero lo suficientemente nítidas como para romper la continuidad natural del basalto que las rodeaba. Esto fue lo que lo dejó helado. No seguían las líneas de fractura orgánicas que siempre produce la piedra volcánica. Las atravesaban manteniendo trayectorias rectas, donde la roca misma normalmente se curvaría, doblaría o rompería. Refuerzo, o al menos algo que se comportaba exactamente como tal. Y aquí es donde la cosa empeora. El espaciado era uniforme, medido. Cada estructura se colocaba en a intervalos que reflejaban el patrón de las formas suspendidas que había visto antes en el pasillo. La implicación era difícil de ignorar. Ambas estaban conectadas. Lo que fuera que sostenía esas formas, a lo que fuera que estuvieran unidas, se extendía a través del propio techo. El pasillo no era un elemento aislado con decoraciones aisladas. Era un sistema. Piensen en lo que eso significa. Un patrón estructural repetitivo y coordinado dentro de una roca que supuestamente tiene 60 millones de años en un país donde la construcción humana más antigua verificada tiene aproximadamente 5.000 años. Las cuentas no cuadran. La geología tampoco. El robot seguía avanzando. El aire se volvía más denso. Se acumulaba condensación en la lente. Se formaban pequeñas gotas que se fusionaban en distorsiones más grandes que cambiaban con cada movimiento. La calidad de la imagen se degradaba, lo que obligaba ahora a depender más del movimiento y la forma que de los detalles finos. Y entonces lo oyó, o mejor dicho, el micrófono lo oyó. Debajo del siseo del ambiente amortiguado, el leve zumbido mecánico de las pistas, el zumbido bajo que produce cualquier espacio sellado. Había algo más. No era exactamente un sonido, sino una presión, un cambio en la frecuencia ambiental que el micrófono apenas captó. Se registró como una leve compresión en la forma de onda de audio. El tipo de artefacto que normalmente descartarías como ruido de codificación. Pero cuando aisló la banda de frecuencia y la reprodujo en bucle, la misma compresión apareció en el mismo momento, cada vez consistente, repetible, no aleatoria. El tipo de cosa que se vuelve imposible de olvidar después de haberla escuchado 10 veces. Pausó la unidad, mantuvo la posición, esperó. No pasó nada. El espacio que tenía delante permaneció oscuro, inmutable. Repasó la transmisión en tiempo real, aislando los fotogramas donde había aparecido el destello. Estaba ahí, presente en varios fotogramas.
No era un fallo técnico, ni un reflejo del propio robot, algo externo, algo dentro del espacio. Reanudó el movimiento. Lentamente el terreno se ablandó aún más. Las orugas comenzaron a tener dificultades, sin llegar a fallar, pero esforzándose más para mantener el movimiento hacia adelante. La superficie bajo la fina capa de líquido cedía ligeramente bajo presión, reduciendo la tracción con cada movimiento. El charco se profundizó solo un poco, pero lo suficiente como para ser relevante. La oruga se hundió ligeramente en ciertas secciones. Una oruga perdió agarre momentáneamente antes de corregir la trayectoria. La señal se degradó de nuevo, esta vez de forma más notoria. La estática parpadeaba en la transmisión. La imagen se distorsionó, luego se estabilizó y luego se distorsionó de nuevo. Cuanto más avanzaba la oruga, menos estable se volvía todo. La empujó hasta aproximadamente 20 metros. Ahí se detuvo. No por voluntad propia. La oruga perdió tracción. El terreno bajo ella ya no podía soportar un movimiento constante hacia adelante. La oruga giró desplazando la capa superficial sin ganar distancia. Al mismo tiempo, la interferencia de la señal aumentó con la suficiente frecuencia como para correr el riesgo de perder la transmisión por completo. Mantuvo la posición. Brevemente intentó pequeños ajustes. Nada mejoró. Intentó retroceder una fracción de segundo para romper el deslizamiento y luego volver a avanzar. Nada. La tracción se había perdido. La señal se deterioraba con cada segundo que pasaba. Cada minuto que la unidad permanecía en su sitio la acercaba un minuto más a perderla definitivamente. Y en ese momento, con 20 metros de pasillo entre él y el único equipo que podía ver lo que había dentro, no había garantía de que la excavadora fuera a regresar. Para salir, la retiró lentamente con cuidado, siguiendo el mismo camino. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone inquietante. El robot había estado allí menos de 15 minutos. La cavidad estaba sellada. No había flujo de aire ni influencia externa. Nada debería haber cambiado dentro de ese espacio entre el momento en que la unidad entró y el momento en que volvió a salir. Pero algo había cambiado. La humedad en suspensión seguía distorsionando la imagen, pero la estructura permanecía visible mientras el robot retrocedía. Las líneas del techo, ahora ocultas, volvieron a pasar por encima. El suelo más oscuro dio paso a una superficie más firme y estable cerca del punto de entrada. Entonces las formas suspendidas volvieron a aparecer colgando inalteradas, pero de nuevo no del todo. Las mismas inconsistencias sutiles, los mismos cambios apenas perceptibles, como si su posición no estuviera completamente fija, como si se hubieran movido fraccionalmente durante el tiempo que el rastreador estuvo más adentro, y luego se hubieran asentado de nuevo en su posición cuando regresó. El análisis fotograma a fotograma confirmaría más tarde lo que Oria sospechaba en tiempo real. Dos de las formas en particular no estaban en la misma posición exacta en la que habían estado cuando el rastreador pasó por debajo de ellas por primera vez. El desplazamiento era pequeño, de céntimos, tal vez menos, pero estaba ahí. El rastreador pasó por debajo de ellas, continuó hacia atrás hasta que la estrecha abertura quedó a la vista. Una luz tenue e indirecta, proveniente del exterior, se filtraba en la imagen mientras la unidad se aproximaba al punto de entrada. Luego salió al aire libre. Ora no volvió a introducir el robot. No intentó una segunda pasada. Simplemente retiró el equipo. Selló la abertura no de forma permanente, pero sí con la suficiente limpieza como para que desde fuera no hubiera ninguna señal visible de que se hubiera hecho nada. Ni grietas, ni restos, ni rastro de perforación. La pared rocosa parecía intacta, como si el punto de entrada nunca hubiera existido. Y la puerta de piedra, la que había dado origen a todo esto, no se ha vuelto a abrir desde entonces. Ni un solo movimiento,
ni avistamientos adicionales, nada. Aquello que atrajo a Oria al lugar en primer lugar ha permanecido completamente inmóvil. Es casi como si lo que sea que estuviera dentro supiera que lo han visto. ¿Qué queda ahí dentro? Si la cavidad a la que accedió Ora discurre paralela a esa sección del acantilado, si lo que encontró existe junto a la estructura ya observada por los turistas y los guardaparques, entonces lo que hay tras esa puerta de piedra no está vacío. No es un hueco, no es un vacío natural formado únicamente por procesos geológicos. Está estructurado, es deliberado y está completamente oculto dentro de roca volcánica de 60 millones de años. No hay registro oficial de la perforación, ni documentación, ni hallazgos publicados, ni reconocimiento institucional de la existencia de tal espacio. El sitio se encuentra dentro de una zona patrimonio de la humanidad de la UNESCO, lo que significa que cualquier investigación formal requeriría años de permisos y aprobaciones de comités antes de que se pudiera perforar un solo pozo. Ora lo hizo de esa manera porque era la única forma posible. Pero la grabación no se mantuvo en secreto. Dos geólogos acreditados, uno de una universidad de Belfast y otro de un organismo de investigación cuyo nombre Ora se niega a revelar, vieron la grabación discretamente. Ninguno ha accedido a hacer declaraciones al respecto. Según se informa, uno de ellos vio la secuencia de 12 metros 3 veces y luego pidió ver los registros de perforación originales. No preguntó si eran reales, sino hasta qué punto Ora había documentado el patrón de resistencia de las brocas antes de la perforación. Quería los datos. No intentaba refutar las imágenes, sino comprenderlas. El otro experto solo dijo una cosa antes de salir de la sala, que lo que se veía en la pantalla no podía ni se iba a comentar públicamente. Desde entonces, según se informa, se ha negado a cualquier contacto posterior. Lo que sea que hayan visto, los impactó lo suficiente como para guardar silencio. Ora fue muy cuidadoso al describir el contenido de las imágenes, medido con precisión. No especuló más allá de lo que podía verificar. Nunca lo llamó natural. Había algo ahí dentro y no debería haberlo habido. El acantilado está sellado. La puerta está en silencio. El corredor no está verificado o documentado, ni es accesible para nadie que lo recorra por la vía oficial. Se encuentra a 12 metros más allá de la pared rocosa, suspendido en un espacio que, según los registros geológicos, no puede existir. Algo sigue en la oscuridad esperando y no del todo quieto. Si has llegado hasta aquí, eres el tipo de espectador para el que se creó este canal. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué crees que vio Ara en la marca de los 12 metros. Fue creado artificialmente. Estaba vivo. Era algo más antiguo que la roca que lo rodeaba. Leemos todos los comentarios y las mejores teorías se fijan en la parte superior. Suscríbete antes de irte para que la próxima publicación te llegue en cuanto se publique.